Continuamos con la resolución del ensayo M1 y vamos a tratar de hacer desde la pregunta 31 hasta la 35. Entonces veamos cómo nos va. En una escalera la parte horizontal de cada escalón se llama huella, o sea, esta parte de acá, y la parte vertical se llama contrahuella, tal como se representa en la imagen. De acuerdo con la ley de Blondel, la relación ideal entre la medida de la huella H y la medida de la contrahuella C, ambas en centímetros, está dada por esta ecuación de acá. Y aquí nos encontramos con algo parecido a lo que habíamos visto en preguntas anteriores, que nos dan una fórmula y uno podría pensar que a continuación nos van a dar datos para poder ingresar en ella. Sigamos viendo. Si la huella de una escalera mide 30 centímetros, o sea, en este caso la H es igual a 30, ¿cuánto debe medir su contrahuella para que se cumpla la ley de Blondel? Entonces lo que tendríamos que hacer es agarrar la ley de Blondel y reemplazar los valores correspondientes. La huella tiene que medir 30 más 2 veces la contrahuella debe dar igual a 64. Vamos a restar 30 a ambos lados, nos quedaría 2 veces la contrahuella es igual a 64 menos 30, queda 34. Dividimos por 2 ambos lados y nos daría que la contrahuella debe medir 17 centímetros, por lo tanto la opción correcta es la D. La 32, seguimos en el mundo de las ecuaciones parece, y vamos a tener que resolver esta ecuación de acá. Entonces, ustedes pueden resolverlo como quieran, pueden dejar las letras a la izquierda o las incógnitas, mejor dicho, a la izquierda o a la derecha. Yo prefiero siempre dejarlas positivas. Entonces lo que voy a hacer es que este menos 2x lo voy a hacer aparecer al otro lado, sumando 2x a ambos lados de la ecuación. Menos 2x más 2x me daría 0, así que al lado izquierdo solo queda el 3 y al lado derecha queda 7 más 2x. Ahora voy a restar por 7, me quedaría menos 4 al lado izquierdo y al lado derecho 2x, y ahora divido por 2, donde me quedaría al lado izquierdo menos 2 igual a x. Por lo tanto, la solución de esta ecuación es la alternativa D. 33. Esta pregunta parece que ya va dirigida a que nosotros modelemos la ecuación, es decir, que nosotros no vamos a resolver la ecuación, sino que vamos a tener que ver cómo escribirla, vamos a tener que modelar la situación. Veamos qué dice. 4 personas deciden aportar con dinero a un fondo común para iniciar un emprendimiento. En el siguiente gráfico se presenta la distribución de lo aportado por cada uno. Si lo aportado por las 4 personas se representa por X, o sea, vamos a decir que el total es igual a X, y Carla aportó 150.000. Eso seguramente va a ser importante en algún punto. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones tiene como solución el total del dinero aportado del fondo? Entonces, a partir de esto gráfico de acá, vamos a tratar de escribir el total de lo aportado. Se supone que si yo sumo lo que aportó Diego, Carla, Benjamín y Andrea, me tiene que dar X. Así que tiene sentido que al momento de hacer una igualdad, uno de estos lados va a incluir a la X, que es el total de dinero que aportaron. Ahora tengo que ver cómo escribo esta suma de acá, que me permite llegar a la X. Entonces vayamos viendo de a poco. Voy a escribir lo que aporta Andrea. Aporta el 50%, que lo vamos a escribir en su forma de fracción de inmediato para poder calcular a qué cantidad corresponde este porcentaje. Ya cuando queremos ver la cantidad a la que corresponde un porcentaje, ocupamos esta forma de fracción. Y lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Por el total. ¿Por qué multiplico esto por el total? Porque Andrea colabora con el 50% del total de lo que se juntó. Entonces, si yo agarro este total, digamos que finalmente se juntaron 100, y lo parto por la mitad, que es el 50%, me daría 50. ¿Y quién aportó esos 50? Bueno, fue Andrea. Entonces puedo tomar el total, multiplicarlo por lo que supuestamente aportó y ver cuál es ese monto. Entonces yo aquí lo que escribí es una expresión del monto que aportó Andrea. Y vamos a hacer lo mismo con lo siguiente. Veamos, Benjamín aporta el 25% del total. Diego aporta el 10% del total. Y Carla aporta el 15% del total.
Pero aquí sucede algo, que es que yo ya sé cuánto aportó Carla. Carla aportó 150.000, entonces no es necesario que lo escriba como una fracción. ¿Por qué? Porque aquí ya me están diciendo que el 15% de este total debería ser esto. O sea, si yo escribiese lo que aportó Carla, que sería 15 partido en 100 para escribir la cantidad por el total, esto me debería dar 150.000. Entonces, en vez de escribir esta expresión que es algebraica, voy a escribir directamente el valor que corresponde. Entonces, en este rectángulo de acá, yo debería ingresar esa expresión de ahí. Simplificando las fracciones, me va a quedar 1/2 por el total, más 1/4 por el total, más 1/10 por el total, más el 150.000 que me falta un poco de espacio. Y todo eso igual a X. Entonces veamos las opciones. Aquí la opción correcta debería ser la C. Vamos con la 34. Y aquí ya entramos a sistemas de ecuaciones. Esta es la típica pregunta de sistema de ecuaciones. Te dan una cantidad de dinero y te dicen que esa cantidad se hace entre dos tipos de billetes. Entonces vamos, una persona tiene 100.000 pesos en 30 billetes, algunos de 2.000 y el resto de 10.000. ¿Cuántos billetes más tiene de 2.000 que de 100.000? Entonces aquí vamos a definir las dos incógnitas que queremos encontrar. Vamos a poner una D para la cantidad de billetes de 2.000. Y vamos a poner, chuta, aquí se repite la letra, ya vamos a poner una A para la cantidad de billetes, pero de 10.000. Ya, entonces, si yo sumo la cantidad de billetes de 2.000 con la cantidad de billetes de 10.000, debería tener estos 30 billetes que tiene en total. Y ahora, la cantidad de billetes de 2.000 por 2.000 me debería dar como la cantidad de dinero que tengo en estos billetes de 2.000. O sea, si yo tengo 5 billetes de 2.000, por ejemplo, significa que tengo 10.000 pesos. Y pasa lo mismo con los billetes de 10.000, pero multiplicado por 10.000. O sea, si yo tengo 3 billetes de 10.000, significa que yo tengo 30.000 pesos. Entonces así puedo escribir la cantidad de dinero que tengo. Y aquí sería 100.000. Para resolver sistemas de ecuaciones hay varias formas. En este caso yo voy a ocupar el de reducción, que sería multiplicar la primera ecuación por algo que me permita eliminar alguna de las dos incógnitas de abajo. Entonces voy a multiplicar esto por menos 2.000 para eliminar la D. Resultaría menos 2.000 por D menos 2.000 por A es igual a, y esta parte de acá también multiplica la parte de la derecha, o sea el 30, me quedaría menos 60.000. Y la ecuación de abajo queda tal cual porque a ella no le hice nada. Entonces la escribimos. Ahora si yo sumo estas dos ecuaciones, me quedaría menos 2.000 más 2.000 me da 0, más 8.000A, y esto es igual a 40.000. Entonces ahora puedo despejar el valor de la A, sería 40.000 dividido en 8.000. Puedo eliminar ceros, me va a quedar la división entre 40 dividido en 8, y la cantidad de billetes de 10.000 que tendría sería de 5. Entonces ahora que ya conozco una de las variables, puedo reemplazar ese valor ya sea en la primera o en la segunda ecuación. Aquí es más simple reemplazar en la primera porque si no tendría que multiplicar por un número. Así que voy a reemplazar acá la cantidad de billetes de 2.000 más la cantidad de billetes de 10.000, perdón, que ya sé que son 5, me da 30. Por lo tanto, la cantidad de billetes de 2.000 sería 25. ¿Ya? Y ahora, me preguntan cuántos billetes más de 2.000 que de 10.000. O sea, puedo hacer la resta entre estos dos valores.
dándome que hay 20 billetes más de 2.000 que de 10.000. Y pasamos con la última pregunta de este video, que ya tiene que ver con interpretar gráficos y relacionarlos con funciones. Nos dicen, el rendimiento de un vehículo se calcula como la razón entre los kilómetros recorridos y la cantidad de litros de benzina consumidos para recorrerlos. O sea, entre más kilómetros recorro usando menos benzina, debería tener mejor rendimiento. A eso se refiere la razón. La razón es siempre una división o hacer una fracción para que se entienda. Aunque en realidad es comparar dos cantidades, es más fácil recordarlo como lo acabo de mencionar. Entonces tendríamos la razón entre kilómetros divididos por los litros. Y nos damos cuenta que ese paréntesis parecía ser una ayuda para recordar o para confirmar que esto que pensábamos está bien. En el siguiente gráfico se representa la cantidad de kilómetros recorridos por 4 vehículos, cada uno con su letra, en función de la cantidad de litros de benzina que consumen para recorrerlos. ¿Cuál es el vehículo que tiene mayor rendimiento? Entonces esta pregunta es principalmente de análisis y tenemos que pensar bien qué es lo que estamos buscando. En el fondo estamos buscando más kilómetros con menos litros. Entonces uno podría aquí hacer algo súper simple. Podría trazar una recta, por ejemplo, con 2, que significa 2 litros. Entonces vamos a ver cuántos kilómetros recorre cada vehículo ocupando 2 litros. El vehículo 4 recorrería 15 kilómetros. El vehículo 3 recorre algo parecido a 20. El 2 está casi en 25, mientras que el vehículo 1 está incluso un poquito pasado 35 si es que tracé la recta bien. ¿Qué quiere decir esto? Que yo usando 2 litros de benzina, el vehículo con el que más avanzo sería el vehículo 1. Podríamos confirmar esto con otra recta. Veamos si yo hago una recta aquí. Con 1 litro. Entonces, con 1 litro me doy cuenta que en el vehículo 4 estoy algo como en 7 quizás. Con el vehículo 3 estoy cerca de recorrer 10. Con el vehículo 2 estoy un poquito abajo de 15 pareciese. Y con el vehículo 1 recorro casi 20 kilómetros. Entonces, claramente, el vehículo con el que más recorro a menor cantidad de litros es el vehículo 1. Así que con esto terminamos las preguntas de este video. Mucho éxito en su estudio. Cualquier duda, por favor, pregunten y espero que esto les haya servido. Que les vaya